La vieja mesa todavía guarda nuestras historias, y en cada silla vacía siento que Dios nos enseñó a amarnos. Había una mesa junto a la ventana, con algunas marcas de tantos años. No era elegante ni estaba adornada, pero alrededor de ella cabíamos todos. Al caer la tarde alguien encendía la lámpara, y poco a poco llegábamos a cenar. No teníamos respuestas para todo, pero teníamos tiempo para conversar. A veces faltaba algo sobre la mesa y había que aprender a compartir. Uno decía, yo puedo esperar, y otro acercaba su plato hacia allí. Nunca escuché grandes discursos sobre lo que significaba amar. Lo aprendí mirando aquellas manos que sabían dar antes que reclamar. Fue alrededor de aquella mesa donde entendí lo que Dios quería enseñar. En la mesa donde aprendimos a ser familia, aprendí que amar es saber compartir, que una casa se vuelve verdadera cuando nadie tiene miedo de volver allí. Cuando la vida golpea nuestras puertas, nos juntamos más fuerte para resistir, porque cuando una familia permanece unida, la fe encuentra un lugar para vivir. Recuerdo las manos de mi hermano ayudando a mi padre al terminar aquellos trabajos que parecían interminables y que juntos lograban terminar. Mi hermana guardaba algunas sonrisas para los días que costaba sonreír, y sin decir demasiado a nadie, nos recordaba que había razones para seguir. Por las noches mi padre abría la Biblia sobre aquella misma mesa de madera. No hablaba como un hombre importante, solo decía oremos antes de dormir. Y nuestras voces, unas fuertes y otras pequeñas, se mezclaban lentamente en oración. No entendíamos todas aquellas palabras, pero sentíamos paz dentro del corazón. Hoy sé que aquellas noches sencillas fueron semillas que nunca dejaron de crecer. Donde aprendimos a ser familia, aprendí que amar es saber compartir, que una casa se vuelve verdadera cuando
nadie tiene miedo de volver allí. Cuando la vida golpea nuestras puertas, nos juntamos más fuerte para resistir. Porque cuando una familia permanece unida, la fe encuentra un lugar para vivir. Ahora veo a mis propios hijos sentarse donde yo solía estar. Preguntan por las marcas de la mesa y les cuento de quienes ya no están. Les hablo de noches de sacrificio, de días que tuvimos que superar, de personas que nunca tuvieron mucho, pero siempre encontraron algo para dar. Tal vez algún día ellos se marchen para construir su propia historia, y quizá esta casa quede en silencio después de tantas risas y memoria. Pero quiero dejarles algo más profundo que cualquier cosa que pueda comprar. Una fe que permanezca cuando falte todo, y un corazón que siempre sepa regresar. Si algún día la vida los lleva lejos y el mundo les parece demasiado grande, que recuerden aquella vieja mesa y las manos que aprendieron a sostenerse. Que sepan que no existe. Voz muy suave, todavía recuerdo aquellas manos cansadas, pero nunca vacías de amor. Hoy entiendo que Dios también hablaba a través de ellas. Había unas manos llenas de trabajo, con pequeñas heridas de tanto luchar. No sabían de lujos ni de grandes promesas, pero siempre encontraban algo para dar. Al llegar la noche, dejaban las herramientas y buscaban un momento para descansar. Yo las miraba sin entender todavía todo lo que aquellas manos podían enseñar. Había otras manos preparando la casa, ordenando las cosas antes de dormir. Manos que limpiaban lágrimas escondidas y que sabían cuándo era mejor sonreír. Nunca escuché quejarse por lo poco, nunca pidieron reconocimiento al ayudar.
simplemente hacían lo que el amor les decía, como si servir fuera una forma de orar. Hoy comprendo lo que entonces no entendí. Dios dejó su enseñanza en las manos que vi. Fueron las manos que me enseñaron a seguir cuando la vida decía que era hora de desistir. Fueron las manos que me enseñaron a dar sin preguntar primero cuánto iban a ganar. Y cuando el mundo parecía demasiado grande, ellas me mostraron dónde podía volver, porque detrás del amor de una familia hay una fe que nos ayuda a permanecer. Recuerdo una temporada difícil, cuando el dinero apenas alcanzaba. Había preocupaciones detrás de las puertas, pero nadie permitió que faltara esperanza. Algunas cosas tuvieron que esperar y otras simplemente dejaron de comprar. Pero cada noche alguien decía en silencio: mientras estemos juntos, vamos a continuar. Una tarde vi a mi padre preocupado, sentado solo mirando hacia el jardín. Pensé que aquella vez no tenía respuestas, pero lo escuché decir: Dios cuidará de nosotros. Después volvió lentamente a la casa y nos abrazó como cualquier otro día. Nos solucionó de repente nuestros problemas, pero nos enseñó a no perder la alegría. No siempre la fe cambia lo que sucedió, a veces cambia el corazón con que enfrentamos el dolor. Fueron las manos que me enseñaron a seguir cuando la vida decía que era hora de desistir. Fueron las manos que me enseñaron a dar sin preguntar primero cuánto iban a ganar. Y cuando el mundo parecía demasiado grande, ellas me mostraron dónde podía volver, porque detrás del amor de una familia hay una fe que nos ayuda a permanecer. Hoy miro mis propias manos y veo historias que no son solo de mí.
Hay gestos que aprendí sin que me explicaran, maneras de cuidar que recibí allí. Cuando ayudo a mis hijos en silencio, cuando los cubro antes de dormir, me doy cuenta de que aquella antigua enseñanza también comenzó a vivir dentro de mí. Quizá ellos no recuerden cada palabra ni cada... Había un viejo radio con una voz que llegaba desde lejos, y cada noche nos reunía sin pedirnos nada. Sobre un pequeño mueble junto a la ventana había un radio que ya tenía muchos años. A veces la señal llegaba con ruido, pero nadie quería cambiarlo por uno nuevo. Cuando terminaba el trabajo de la jornada, alguien se acercaba para encenderlo. Y poco a poco las voces de la música llenaban aquel pequeño espacio de silencio. Mis hermanos se sentaban cerca, cada uno con sus sueños todavía pequeños. Yo no entendía por qué aquellos momentos parecían tan importantes para mis padres. Entre una canción y otra había silencios y alguna historia que alguien comenzaba a contar. Historias de personas que habían sufrido, pero nunca habían dejado de confiar. Hoy sé por qué aquella música nos unió. No era la canción, era el amor que despertó. La canción nuestro corazón no hablaba solamente de tristeza o ilusión. Nos enseñó que después de una caída todavía existe una razón para seguir la vida. Y cuando la familia aprende a escuchar, también aprende a comprender y perdonar. Porque cuando compartimos la misma esperanza, hasta el silencio puede convertirse en oración. Hubo años en que las noticias no eran buenas y algunas noches costaba mantener la calma, pero aquel viejo radio seguía sonando mientras mi madre preparaba una pequeña oración. Mi padre bajaba lentamente el volumen y decía que había cosas que no podía resolver.
Después cerrábamos los ojos juntos y dejábamos el resto en las manos de Dios. No siempre sabíamos qué iba a suceder, ni cuánto tiempo tendríamos que esperar, pero aprendimos algo durante aquellos años. El miedo se hace pequeño cuando sabemos confiar. No teníamos respuestas para cada pregunta, ni podíamos cambiar todo lo que dolía, pero teníamos algo que nadie podía quitarnos: la certeza de que juntos encontraríamos un nuevo día. No fue una vida sin problemas ni dolor, fue aprender a enfrentarlos juntos con amor. La canción que quedó en nuestro corazón no hablaba solamente de tristeza o ilusión, nos enseñó que después de una caída todavía existe una razón para seguir la vida. Y cuando la familia aprende a escuchar, también aprende a comprender y perdonar, porque cuando compartimos la misma esperanza, hasta el silencio puede convertirse en oración. Ahora mis hijos escuchan otras canciones, y aquel viejo radio casi nunca suena. Pero algunas veces les cuento aquellas historias de cuando todos cabíamos en aquella pequeña escena. Les digo que la música algún día cambia, que las voces también pueden desaparecer, pero las enseñanzas que recibimos con amor pueden permanecer aunque pasen los años. Les hablo de quienes estuvieron antes que nosotros, de sus errores, sus luchas y su manera de creer. Les digo que no necesitamos ser perfectos para construir una familia que pueda permanecer. Habrá momentos de opiniones diferentes, había una manta vieja hecha de muchos pedazos. Cada uno tenía una historia y juntos formaban algo hermoso. Sobre una silla descansaba una manta con colores que ya empezaban a cambiar. Tenía pequeños hilos fuera de su sitio y algunas costuras difíciles de encontrar. Mi abuela decía que cada pedazo
había llegado de algún lugar especial. Una camisa vieja, un vestido de domingo, un recuerdo que nadie quería tirar. Yo miraba aquellas telas diferentes, sin entender por qué las guardaba con tanto amor. Para mí eran solamente pedazos, pero para ella eran páginas de una historia. Había un trozo de la ropa de mi padre, otro de un vestido que mi madre usó, y entre tantos colores aparentemente distintos, había una familia entera viviendo allí. Con los años llegué a comprender que lo diferente también puede aprender a pertenecer. Somos pedazos de amor que Dios unió, historias diferentes bajo un mismo corazón. Cada uno trae sus heridas y su manera de ser, pero juntos encontramos razones para permanecer. Cuando la vida intenta separarnos, recordamos todo lo que aprendimos a construir, porque una familia no necesita ser perfecta, solo necesita elegir el amor para seguir. También había días en que las costuras dolían, palabras que podían lastimar de verdad. Dos personas podían pensar muy diferente y aún así buscaban una forma de continuar. Mi abuela nunca decía que amar era fácil, decía que amar también era aprender a pedir perdón cuando uno se equivoca y escuchar antes de querer responder. Cuando alguna preocupación llegaba a casa, ella tomaba la manta entre sus manos y decía que Dios conoce cada hilo, incluso aquellos que nosotros no podemos ver. Después cerraba lentamente los ojos y hacía una oración sencilla por nosotros. No pedía una vida sin dificultades, pedía fuerza para permanecer juntos. Entonces aprendí una verdad muy profunda: la fe también se cose en los días difíciles. Somos pedazos de amor que Dios unió, historias diferentes bajo un mismo corazón. Cada uno trae sus heridas y su manera de ser, pero juntos
necesita ser perfecta, solo necesita elegir el amor para seguir. Hoy aquella manta vive en mi casa y mis hijos preguntan de dónde salió. Les cuento que perteneció a otra época, cuando nuestra familia apenas comenzaba a crecer. Les muestro cada pequeño pedazo y les cuento quién estuvo detrás de él. Algunos nombres ya son solamente recuerdos, pero su amor todavía podemos reconocer. Les digo que nosotros también somos partes de una historia que no... Hay un viejo reloj que todavía marca las horas. Ha visto muchas cosas y quizás sabe más de nuestra familia, de lo que nosotros mismos recordamos. Colgado en la pared desde hace muchos años, un viejo reloj seguía su caminar. Con cada pequeño golpe de sus agujas, parecía decirnos que el tiempo se va. Yo era un niño cuando llegó a la casa y me quedaba mirándolo al anochecer. No entendía por qué los mayores decían que había que aprovechar cada amanecer. Pasaron cumpleaños y días ordinarios, pasaron inviernos y tardes de calor, pasaron las risas de mis hermanos y también alguna discusión. Pero aquel reloj nunca dejó de moverse, marcando las horas sin hacer preguntas, mientras nosotros crecíamos lentamente, sin notar que la vida también nos cambiaba. El tiempo nunca quiso detenerse, por eso aprendimos a valorar estar juntos. Mientras el reloj siga marcando las horas, quiero tener tiempo para amar a los míos, porque un día las voces serán recuerdos y las sillas vacías hablarán de lo vivido. Mientras Dios nos permita estar juntos, no dejaremos que el orgullo nos separe, porque la familia es un regalo sagrado que debemos cuidar antes de que el tiempo pase.
las cosas fueron difíciles y cada semana traía una preocupación. Las cuentas se esperaban sobre la mesa y el cansancio se notaba en la expresión. Pero aquella noche mi padre nos llamó y nos dijo algo que jamás olvidé: no tenemos control sobre el mañana, pero podemos elegir cómo viviremos hoy. Después mi madre tomó nuestras manos y juntos hicimos una oración. No pidió riquezas ni una vida perfecta, pidió salud, unión y un poco de valor. Aquella oración fue sencilla y pequeña, pero algo cambió dentro de nuestro hogar. Comprendimos que incluso en tiempos difíciles todavía teníamos motivos para agradecer. No desaparecieron todos los problemas, pero aprendimos a enfrentarlos sin separarnos. Mientras el reloj siga marcando las horas, quiero tener tiempo para amar a los míos, porque un día las voces serán recuerdos y las sillas vacías hablarán de lo vivido. Mientras Dios nos permita estar juntos, no dejaremos que el orgullo nos separe, porque la familia es un regalo sagrado que debemos cuidar antes de que el tiempo pase. Ahora veo a mis hijos crecer deprisa y a veces quisiera detener el reloj. Quisiera guardar sus voces pequeñas antes de que cambien con los años. Pero comprendí que el tiempo no se guarda, solo podemos decidir cómo vivirlo. Por eso quiero estar presente en sus días y no esperar a perderlos para valorarlos. Quiero enseñarles que pedir perdón importa, que ningún orgullo vale más que un abrazo, que tener razón no siempre es lo importante, cuando podemos elegir cuidar al hermano. Y si algún día tienen días difíciles,